después de que salió del Edén por el pecado, son promesas. Son promesas. Así que toda nuestra fe, toda nuestra confianza está basada en promesas. Promesas de Dios. Y dijimos que las promesas de Dios están basadas en el amor de Dios. Si no fuese por el amor de Dios, no tendríamos promesas. Y si no tendríamos promesas, estaríamos perdidos. La lección de esta semana tiene que ver también con este tema de las promesas y del amor de Dios. Porque de esclavos del pecado, ¿qué nos hace? ¿Qué dice la ley? Nos hace que herederos. De esclavos del pecado, de alguien rebelado completamente contra Dios. Finalmente Dios le da la herencia, casi incomprensible, ¿no? Hay padres que... Claro. Hay padres que les niegan las herencias a los hijos cuando los hijos no responden regularmente a las expectativas que se esperaban de sus padres. Estamos en problemas. Por eso Pablo dice que el amor de Dios se hace grande, inmensurable. Corintios dice, más alto, una anchura en la longitud y profundidad del amor de Dios que se hace incomprensible. ¿Por qué? Porque siendo aún pecadores, siendo malos, Cristo viene y muere igual que nosotros. El amor, lo que hace el amor, ¿no? Y entonces la lección de esta semana tiene que ver con esto. Que de esclavos pasamos a herederos. Ahora, está basada en el libro de Gálatas. Todo el trimestre lo tenemos en el libro de San Pablo habla ahí en Gálatas en el capítulo 3, dice que no hay judío, ni griego, ni siervo, ni libre, ni hay varón, ni hay mujer. En Cristo dice que somos todos uno. No hay diferencia, no puede entender eso. Quizás no tanto desde el punto literal, desde el punto de la experiencia, nos puede entender que no hay diferencia. Hacemos todo tipo de diferencias, culturales, sociales, humanas. Hacemos diferencia entre hombre y mujer. Pero para Dios dice todo uno. ¿En quién? En Cristo. O sea que no hay privilegios para algunos que no se les bien para otros. Aparte del privilegio es para todos los que aceptan a Cristo por igual. Eso por igual. ¿Por qué tenían que abandonarla? Ellos pensaban que ciertos privilegios de Dios eran para los hombres y no para las mujeres. Entonces Pablo viene y aclara esto. Por eso dice él tuvo que no hay varón, no hay hembra, no hay mujer. Son todos uno. Pero no hace diferencia. Un padre puede tener hijos varones y hijos mujeres. Dentro de instrucciones un montón de cosas. Entonces él lo dice que todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, dice, de Cristo que están revestidos o vestidos. La versión dice revestidos, no dicen vestidos, no importa. Estamos cubiertos, todos los que hemos sido bautizados en Cristo. ¿Por qué los que hemos sido bautizados? ¿Y el que no está bautizado? Y porque ellos tienen la aceptación. Bueno. Pero también está que no conoce la promesa. El que no conoce también.
de conocimiento. No recibió el mensaje. Sí, mensaje. Puede ser que no se haya bautizado. ¿Qué función cumple el bautismo? Porque tenemos que saber que estamos hablando, de saber de qué vamos a decir. ¿Qué es ese algo público que aceptamos? ¿Qué es ese algo? Pecadores, por lo tanto, aceptamos que aceptamos a Cristo como pago de la cuenta de ese pecado que tenemos. Por eso dice acá, a los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Nos cubre con el manto de su justicia, nos viste con el manto de su justicia. En Isaías dice, me vestiste con el manto de su justicia. Me vestiste, no que yo me vestí. Es claro, Él nos viste. Cuando ocurrió el primer pecado y tuvieron que sacrificar la primera víctima, dice que Dios les hizo vestidos. Dios, no fue el hombre que buscó vestidos, sino que dice que Dios les hizo vestidos de pieles y los vistió. Fue el primer sacrificio correcto del problema porque nos abrigó para interesante. Fíjense que el hombre ni pidió a Dios de redención ni que lo vistiera. Fue el amor de Dios que hizo por el hombre lo que quizás ni se daba cuenta de eso. Los vistió. Me vestiste de vestido de justicia. Entonces acá San Pablo está tratando de hacerle entender a los Gálatas un aspecto muy importante, que nosotros, no por herencia, pero por consecuencia, diría, a veces caemos en lo mismo. Los Gálatas tenían un problema serio, serio en el sentido doctrinario, porque ellos habían aceptado a Cristo, pero al mismo tiempo que les pasaba, al mismo tiempo que les pasaba, tenía 17 años, ya se podía casar y formar familia. Y Dios la lección que queremos hacerlo de nosotros. Y de tal forma que nosotros queremos de tal forma se experimenta. claro, eso está bien. Cristo es el Salvador, pero tenemos que, para asegurar la salvación, tenemos que seguir haciendo todo esto, todas las normas ceremoniales, y Pablo dice, si eran esclavos en esto, y ahora han sido libertados, ¿por qué quieren volver de nuevo a la esclavitud? ¿Por qué quieren volver otra vez a la esclavitud de lo legal? Si el aspecto legal ya fue solucionado. El aspecto no extraterrestre, que es el aspecto legal de la justicia divina, ya fue solucionado. Ustedes no deben más pagar. Déjense de querer pagar con legalismo lo que Cristo ya nos pagó en la cruz. nosotros somos esclavos de nuestros pecados. Queremos seguir siendo. Pero al ser esclavos de nuestros pecados, ellos creían que parte de la solución de esos pecados había que hacer algo. Había que hacer algo. No podemos hacer nada en función del sentido de justicia nuestra. No podemos hacer nada porque somos convictos y confesos. Convictos y confesos frente a la ley de Dios, somos condenados por pecadores y no hay vuelta. Y por eso hemos estudiado hace 2 clases atrás sobre la justificación. La justificación. Entonces Pablo les quiere hacer entender que tienen que abandonar aquello. Eso que pertenecía a una forma, una figura, porque todavía legalmente la cuenta no había sido pagada.
había esperanza en aquel Mesías que iba a venir, pero la cuenta no había sido pagada. Pero ahora que vino la pagó, basta con esto. Ya no debemos nada, por gracia. Esa gracia se la interpreta de dos maneras. Porque la Biblia habla de la gracia de Dios, el favor de Dios. Yo no sé si Dios lo siente, porque en realidad favor podría ser un sinónimo de gracia. La Biblia no habla del favor de Dios. Nosotros podemos ser los momentos que dan antes de entrar, pero para Dios fue gracia. Porque un favor uno lo puede hacer incluso casi sin obligación de sentimiento. De dolor toda la vida. Yo le hago un favor a una persona y a lo mejor sentimentalmente no significa mucho o nada. Y no es esto lo que Dios hizo. No es un favor. Por el amor de Él. El amor de Dios, la gracia, la gracia expresaba el amor de Dios. Y por el otro lado, nosotros tenemos que sentirlo en el agradecimiento de la gracia. ¿Por qué? Porque no lo merecemos. Cuando alguien me da algo que yo no merezco, muchas gracias. A veces cuando alguien nos hace un favor de algo que no lo espera, ¿qué decimos? Gracias, querido. Bueno, adiós, gracias. Señor. Para decir. No es que nos está dando algo como lo que hemos hecho, pero acá está el punto. Acá está el punto. Ellos creían que la gracia de Dios en Cristo que habían aceptado necesitaba hacer algo para que Dios la pusiera cuenta. Yo ahora voy a hacer un planteamiento seguramente muchos de nosotros más moderno. ¿No creen ustedes a veces todos nos hemos convertido a Cristo? que pensamos En algún momento de nuestra cuando vida. algo nos sale mal, que Dios se olvida de nosotros, porque no merecemos la salvación? No vivías o yo vivía. Nos acusa. A veces nos tiene Uno quería hacer las mal. cosas bien. Está bien que me pase eso, no me otra cosa. Claro, pero aparte pensamos que ya no merecemos la gracia de Dios. Con aquel sí, porque aquel va todos los sábados. Lee la Biblia. Yo hay días que no la leo, me siento mal, que va a pensar, pero yo no merezco. No se va a dar el merecimiento. Hay una Si fuese por merecimiento, no se salva. y es el esclavo. Como dicen los chicos, no se salva nadie si fuese por merecimiento. No es por nuestros méritos, dice Pablo. No por méritos, incluso es para que nadie diga esto. Ah, que así, bueno, yo no podés. O yo sí. Esa es la esclavitud. Esa es la otra. Pero es que todo las pruebas que los desgracia. ¿Qué mérito? No es por mérito, sí, para que nadie se gloríe. Para que nadie se sienta mayor o menor que otro. La salvación es por gracia. Gracia. Por eso San Pablo le dice, no vuelvan de nuevo a esclavitud. Usted era por obras, el sentido de la obra, quiere serlo porque si no la condenación. Antes no se ha liberado, la cuenta fue pagada. Vino, la cuenta fue, no debemos más nada. Si yo tenía una deuda en el taxi y no la podía pagar y me iban a rematar el auto, vino alguien, la pagó, yo no la debo más. Y este es el sentido que tenemos que tener. Y volvemos a la gracia como agradecimiento. Ahora como agradecimiento, que hemos sido libertados de la condenación por el pecado. Somos ahora hechos siervos de Dios por su justicia y por lo tanto herederos. Y no vamos a heredar. ¿Qué vamos a heredar? Después, como resultado de lo que significó, a pesar de las circunstancias, mantenerse en la mano de Dios
Porque hablamos de herencia, ¿no? Y algunos esperan mucha herencia y a veces no toca nada. Y otros que no esperaban nada, a veces el golpe reciben herencia. La relación con Dios, la vida eterna, el amor de Dios. En primer lugar, vamos a heredar la vida eterna. Y el amor y el reconocimiento de Dios. Quizás esos hijos que vuelven arrepentidos a veces al hogar, a la relación paterna, la peor preocupación que pueden tener es que a veces los padres y sus tengan resentimientos por lo cual el primer amor que tuvieron no sea el mismo de ahora, cuando vuelven. Pero Dios nos promete no. Mire, Elena G. dice que tanto Dios como nosotros vamos a comprender mucho más profundamente el amor de Dios y Dios nos va a amar de tal manera porque aquí por nosotros Él dejó sangre. Había un rescate muy que no se mide en dinero, no se mide en oro, en plata, no, se mide en el sacrificio que Dios hizo para recuperarnos. Y una vez que nos recupera, si imagina usted cuando uno recupera un hijo, casi uno siente la necesidad de expresar más. No hay herencia mejor. No hay herencia mejor. No hay herencia mejor. Entonces San Pablo quiere que los Gálatas entiendan esto. Y que nosotros como miembros de Malvinas también. Que no nos preocupemos tanto en el sentido cuando algo no nos sale bien. No porque tengamos libertad de hacer las cosas mal y todo sigue igual, no. Pero a veces con la mejor buena voluntad las cosas a veces no salen como quisiera. Algún boicot de nuestra naturaleza por ahí a través del carácter, a través del temperamento, a través de la miseria que cargamos, se expresa en conductas, se expresa en relaciones y entonces nos sentimos mal. Y es bueno que nos sintamos mal. Es bueno. Peor sería si no nos sentimos mal. Pero que nos sintamos mal es bueno. Porque quiere decir que no estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué hacemos, Señor? Pero Caín decidió no ser. Fue por rebeldía. Caín dijo, no me gusta esa posición. Porque mi salvación no depende de eso. Mi salvación no depende de que fracasé, de O sea que lo venía. la salvación depende. Dios le había dicho que Dice dice Jesús, eso. no de mi perfección. Es buena mi perfección y debo tratar de practicar, que es el camino de la santificación, pero no es el medio de salvación, es el resultado de la salvación. Ahora que me salvo, voy a tratar de ahora que me da tanto que no lo merezco, ¿cómo voy a vivir de otra manera? Ahora, en ese esfuerzo de quererles retribuir a Dios, es el camino de la santificación donde a veces gastamos rengo. Se nos esguinza un oído, se empiezan a renguear, y le pedimos a Dios perdón y ayuda. Y volvemos a levantar. Habría que ilustrarlo. No, eso no es entendimiento de esa Pero relación. tenemos que entender que la salvación pertenece a la justificación. La salvación pertenece a la justificación. Las obras pertenecen a la santificación. Separemos. Cuando se nos mezclan, y motivo tenemos a veces para cuando en realidad tendríamos que tener motivos de agradecimiento, que aún siendo pecadores, dice Pablo, Cristo lo mismo. Ese es el dijo que la salvación pertenece
hacia la justificación. Las obras a la santificación. Son dos procesos. Tal vez el sábado que viene a lo mejor vamos a estar allá en un aula. A mí me gusta usar el... Volvamos a aquellos tiempos. Hablamos de pero No, siempre. hay cosas que entran más por la vista, ¿no? El 70% entra por la vista. Sí. El 30% restante se divide entre oídos, sentidos y demás. Los otros sentidos. El 70% entra por la vista. Y esto es bueno saberlo. Y acordarse cuando siempre ha pasado algo. Ni siquiera se siente mal. Claro, está bien que nos sintamos mal. Está bien, porque quiere decir que no nos gusta lo que hemos hecho. Pero no nos tiene que entristecer. Hay una diferencia muy grande entre sentirse mal y estar triste. Porque la tristeza es el agobio como la desesperanza. A uno lo sume en un estado de indefección, la tristeza. Por eso es mala la tristeza. No debiéramos detenernos en la tristeza. Para que nos sintamos mal, sí podemos sentir. Los remedios tenemos. Cuando uno se siente mal físicamente, acude al médico, a algún remedio porque no le gusta sentirse mal. A nadie le gusta, normalmente. A nadie le gusta sentirse mal. Queremos sentirnos bien. Porque tenemos vocación de vida, de buena vida, de vida abundante. Por eso Jesús dijo, he venido para que tengan vida, pero vida no tan miserable que ustedes tienen. Se venía para que puedan llegar a vivir de otra manera. Algunos lo quieren y otros se conforman con la vida que tienen. De uno. Pero vino para que realmente tengamos la vida que hemos ¿Dónde va a ser la morada de Dios? La realización existencial de la vida que hemos perdido y que hoy ni siquiera casi podemos conceptuarla como para anhelarla dentro de una comprensión, casi no sé si incomprensible. Por eso Isaías dice, lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni aún, dice, lo que ha entrado en nuestros pensamientos, que es lo que Dios tiene preparado. Se nos esfumó todo ahí. Se nos esfumó. Ustedes saben que la práctica va generando tantos recuerdos como envidias. Y uno cuando practica una filosofía de vida, finalmente va olvidando otra. Nosotros hemos olvidado aquellos beneficios, aquellas virtudes de la vida que Dios nos dio cuando nos creó. Tanto físicamente, como mentalmente, como psicológicamente, realmente todo se nos esfumó. Hoy la realidad es esta, y a la que estamos lamentablemente bastante acostumbrados. Y en la cisterna. Pero San Pablo dice que hemos sido libertados por las promesas para vida, dice, abundante. Para vida abundante. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Dice, valoren la herencia. Por eso yo digo, ¿qué herencia? Porque a veces las herencias son yo no sé cuál habrá sido la herencia de mi padre cuando falleció su madre en Italia, quedó separado. Y mi abuela quedó en Italia, después ella vino, después se volvió a Italia con dos hermanos de mi padre, y bueno, quedó separado. Mi abuelo quedó con mi padre acá hasta que falleció, y el otro hermano de mi padre quedó en Italia, en Milán, con la madre hasta que falleció. Y cuando falleció, entonces había que repartir herencia en Italia y le llegó a mi padre una solicitud para que él firmara si reconocía la herencia para que fuera mandada o no. ¿Cómo ir? Y mi padre no aceptó. Tiene que dar un chirlo. La herencia. Y nosotros no lo estamos viendo. Mi madre falleció allá y la atendió. No queremos ser hijos. Dice, no, quédate vos y se hace el papel. Yo no sé qué herencia habrá sido, capaz que era un plato de lobo.
No sé, pero sé que tenían grandes fincas y no sé qué cosas. Mi padre no la quiso. Se lo reconoció al hermano de él. Porque se había quedado con la hermana. Bueno, ¿qué herencia? ¿Tiene valores herencia para nosotros? ¿Qué valoramos de la herencia? Porque somos herederos. Éramos esclavos, miserables, sin ninguna esperanza de nada, nacer sin haberlo pedido, sufrir injustamente, porque si no nos hacen sufrir es injusto, y después morir y desaparecer. No importa con mucho sentido la vida. Condenación de la, porque la ley es la que nos condena. Hemos transgredido la ley, no importa cuánto oro, cuánto cuando yo vuelvo al tema, ¿no? Cuando transgredí la ordenanza en psicoética, te voy a comentar sobre la vida. No asocia nada, Me condenó la ley. para mí, Me condenó la ley. Nosotros estamos condenados por la ley. Y la ley no podía ser cambiada porque era injusta. te mancha su ropa, eso. Hijo de ley, Dios no la podía cambiar. Pero ¿quién ¿qué hizo? heredará mi reino? No sé, Él mi pagó. perro. Mi hijo es mi Él fue y pagó la multa. Tú eres el heredero de mi hijo. Porque De la condenación de la ley. ¿Y la ley a qué nos condenaba? A pagar unos 24 pesos un pagador, ahí a la muerte. A ver, ¿qué concepto tenemos como porque de qué muerte estamos hablando como pago de la transgresión? ¿De qué muerte estamos hablando? La muerte eterna. ¿La muerte? ¿Y qué es la muerte? Dormir eternamente. Claro, La Biblia, cuando habla de lo que finalmente junto con el enemigo serán derrotados, dice desaparecerán para siempre, jamás, como si nunca hubiese llegado a la existencia. No puede ser un hijo de Dios. Cristo. Y si hijo es heredero. Pero Ninguno está huérfano. En principio era esto. Es la desaparición de la raza humana en el sentido de la vida del universo. La raza humana eliminada de la vida del universo. Revelada contra la ley de vida. Porque no es Dios que nos quiso matar. De hecho, él fue el pago del precio porque no quiere nuestra muerte. Pero nosotros metimos el dedo en el enchufe y el resultado es que nos dio corriente y nos liquidó. No es que Dios quiso eso. Dios no quiso eso, no dijo, ojo. No sé, estamos hablando de lo que es el Roma, que fueron tantas El día de parece que una discusión muy o fuerte. sea, era eso, sabíamos. No Es sé el cómo poder. compararlo con lo de hoy. Pero cuando fíjense que se el enemigo vino y le dijo a Eva, de tal manera, eso se ha dicho de adopta como hijos y él dice a partir de ahí. sí, que dice que no comamos ese. Sí que Dios ha dicho que de ningún árbol de Él va a y ser Eva todo. que le dijo. Dice que sabía. No es que cayeron por ignorancia. No, ellos sabían bien que no tenían que poner el Dios. Legalmente, digamos, vamos separando las leyes. No lo pongas. Cuando uno dice al nene, no, no lo dejes. Está advertido. Quiere decir que por eso digo, hemos sido convictos y confusos. No es que hemos caído por ignorancia, porque siendo hijos sabíamos bien lo que teníamos. Hoy también nos pasa igual, porque el pecado nos debe sabemos bien que fumar es malo. Pero fumamos. Que después Dios es injusto, Dios es... Sabemos que la influencia y todos los sistemas que hemos creado de comunicación tienen altos riesgos de sin embargo, por accidente muere una criatura que iba en un auto con la madre y el padre y ¿dónde era Dios? Siempre que no. Creo que siempre creemos que tenemos que hacer algo para Entonces, ¿cómo es el tema de la herencia? de alguna manera. ¿Qué concepto tenemos de la herencia? ¿Vamos a heredar autos y vamos a chocar en la esquina y nos vamos a morir? Temo por ustedes, temo que Cuando Elías fue trasladado al cielo, ustedes y no tener que hablarle de esta si lo manera. llevan a un avión
que corría el riesgo de que fallaran sus turbinas. Miren, varios intentos que se han hecho para llegar a la Luna, a Marte, y han muerto personas. Así es solamente una cuestión técnica. Ha habido vida más en juego. Los riesgos de nuestro sistema no son los riesgos que tenía previsto para que nosotros nos movamos desde el universo. Eso es parte de herencia. Vamos a heredar todo ese sistema moderno que hoy ni siquiera dice, ni siquiera lo podemos concebir mentalmente. Pero son las cosas que Dios tiene preparadas. Somos herederos. Entonces ahora, con una herencia semejante, dada por la gracia y por el amor de alguien que realmente nos quiere, que realmente Dios nos quiere, porque si no, no hubiese hecho lo que hizo. Nadie nos da la vida por nada, salvo que realidad sus hijos. ¿Cómo le responde? Ahí navegando siempre en tu agua. Anoche escuchaba ¿Cuál es nuestro agradecimiento como heredero? el desafío de cruzar los peligros. Nos importa, Es un riesgo. Cruzar, decidir cruzar. nos produce indiferencia, Nosotros tenemos que elegir entre dos partes. nos produce temor. Entonces, cuando cuentas esta historia, digo, Siempre venimos en un momento agradecer, ganas de agradecer, a veces venimos por miedo, a veces va a venir, por favor, le ya le falta otro. ¿cómo hay una ley de ¿Qué va a pensar? Entonces, lo que pasa es que nosotros No, voy a ir. robamos, no hicimos ni nos condenaron a morir. No dio un pack. Entonces le pedimos por favor, me lo muevo Miguel, decía, a ver, Qué triste. Dios, Dios. Para nosotros ya estamos tristes, pero para él es triste. Alguien que está enterando que no lo puedan entender, que no me puedan entender. Qué triste cuando uno no lo ve. Pero pensamos en la mente mientras estamos y bien. entonces nosotros vivimos en esa agua permanentemente, después tenemos que elegir la peor de las No, cosas. no interesa. Cuando en realidad jugarnos por Lo que significa sufrir. Lo que hace el es el sacrificio de vida La vas a hacer por Dios, pero no significa ni que no sea por Dios. de Y un no trono. es la vida eterna. Sino lo que De la otra cosa, Una si cafetería, tanto, tan poco. tenemos garantizados morir Es fácil bautizarse. Es fácil casarse. Y sin embargo Dios Lo nos difícil es mantenerse en el cielo. porque siendo aún así, ¿Y cómo se mantiene con fe? y solucionó tu problema. Cuando dejas de crecer, Herederos, ¿no? Herederos, dice. empieza la transición. De haber leído el esclavo miserable, Habla de condimentos. se parece una novela. ¿Qué hace? Hay una novela que se llama algo así. Hay una novela. También No, mira no, novelas. no, porque la pasaron una película. Sí, sí. De pobre y mendigo. De mendigo diccionario, qué sé yo. Parece una novela. Pero es la novela. Porque alguna vez hemos vivido. Pero hemos perdido la conciencia, la realidad, por la práctica de la miserable vida que hemos elegido. Hay personas que, por las circunstancias de la vida, han nacido en lugares apartados, pueblos, y que cuando de pronto conocen la ciudad, o alguien se la quiere explicar, no lo entienden. ¿Cómo entendería, sin ir más lejos? ¿Cómo entendería Abraham? Incluso Moisés. Movimiento era. Sí, sí. Estamos en el medio, nos amigos. ¿Cómo entendería a veces le digo acá, cuando empiezas a charlar, Aunque eso es volver a pasar. empieza a hablar de despertar Cuando vino a la tierra, Se vuelve a estamos volviendo a la tierra. ¿Cómo se vuelve?
Pero estaría comprado. Mire, yo creo que después pensaría que está en la tierra nueva. Aviones para acá, teléfono, televisión, y que le digan, lo que está viendo ahí está, mire, antes para comunicarse pasaban meses. Claro. Para que llegara una noticia, meses. Y no hace mucho. Sí. Las cartas. Claro. Hoy internet, necesitamos una tierra nueva, ¿ves? Todavía poder de decisión No lo podría comprender. Y eso nos va a pasar a nosotros, aún con toda esta tecnología, que va a ser otra Los tecnología. años inimaginables. Es lo que dice, que ojo no vio, ni oído yo, ni ha entrado, por más que nos esforcemos, dice, estas son las cosas que Dios ha preparado para nosotros. A mí me gusta mirar los programas estos culturales sobre el universo y hay cosas que uno, más que las que no entiende. Cómo se mueve todo esto y se mantiene. No sabemos nada. No sabemos nada. Estamos con la punta de la uña arañando ahí. Y sin embargo, ¿cómo funciona? Cada vez por ahí Todavía estamos en un que parecía que no existía nada y ahora parece que hemos descubierto una materia ahí, un elemento de la materia que viaja, que no sabe ni a qué evolución, que supera completamente la idea de la velocidad de la luz. Por eso cuando Dios le habla a Daniel en el capítulo 12, la ciencia de Dios, no la nuestra, está completamente diezmada, porque si por lo poco que hemos podido desarrollar de nuestra capacidad creamos tanto mal, imagínate eso Dios hubiese dejado puesta al servicio del mal. Piensen un poco. No estaríamos. Piensen un poco. Dios tuvo que diezmar nuestra capacidad, porque si no, desastre. Solamente dejó lo suficiente como para que finalmente nos demos cuenta lo que hubiese ocurrido si Dios no hubiese hecho. Donde dejaría un grupo muchas sociedades donde no ocurre esas sociedades donde porque la única forma de controlar la naturaleza humana es tener que ponerle una bota cosa que es diferente lo que pasa en los países musulmanes. Y tenía un cuaderno lleno de preguntas que tenía para hacerle cuando se encontrara cara a cara. Y termina para aprender, decía él. Y había otra. Pero donde vos dejás al hombre cada vez desarrollan su área. Dios le dio Que cantaban en el habiendo que Dios pecado, todos vamos a probar no solo conocimientos de varias críticas que iban a poder estar con Dios, de hablar con Dios, sino era cómo iban a desarrollar la música para colapsar la canción de alabanza. Entonces, para lo que nos imaginemos. Miren, lean la última parte del libro del conflicto de los siglos, al final ya, cuando los grandes intelectos no habrán limitado su desarrollo, que hablan de los padres, y ahí uno puede tener un altísimo, lo que se podría, por la herencia, vamos a heredar el proceso de maduración. eso que por derecho, ya no nuestro, sino por derecho de Jesús, vamos a heredar. Lo que en Adán se perdió, dice Pablo, en Jesús. En Adán perdimos todo. La maduración siempre es un crecimiento. Ahora en Jesús dice, por eso todas nuestras esperanzas están basadas en esa. Eran libres y ahora quieren volver a ser esclavos. Entonces, cuando uno llega ahí, realmente confundido, no entiendo por qué. Fíjense, cuando uno llega ahí,
de libertad, piensa, volver a ser esclavo, Señor, sentido, no tiene lógica. me podré... Habían llegado a ser hijos de Dios, pero rechazar y salir de la familia. ¿Saben que Elena G. White dice que finalmente la salvación no depende de un pecado al final, Y ese premio no se lo dieron por su obediencia, se lo dieron sino de toda una trayectoria? Entonces, ¿qué están haciendo? No es que Dios se va a fijar en un error que Dios comete, si para eso ya lo pagó el precio. Sí, se puede entristecer, porque cualquier padre se entristece cuando un hijo hace cosas que uno ve que hace mal. Pero no por eso lo echa de casa. Está dentro del proceso de No santificación. por eso uno lo echa de casa. Fíjense, ¿quiénes tienen el libro? ¿Todos tienen el libro? Yo le diría que toda la lección está condensada en este pedazo. Está muy bien. Dice... Decía, por ejemplo, el tema de David, él agarraba, vos fíjate que decía, me deleito en tu palabra. Está contando la experiencia de un hombre acá, ¿es cierto? Dice, su situación era similar a la del nuevo converso, desanimado, que fue a hablar con el cristiano chino Watchman Nee. Y le dijo, dice, no importa, dice, cuánto oro, cuánto me esfuerzo, no parezco poder ser fiel a mí. Esa vez es nuestra situación. Dice, pienso que estoy perdiendo mi salvación. Parece que la perdiéramos a cada rato la salvación. Pero ni, o sea, este hombre le respondió, dice, ¿ves este perro? Sí, es pecado, no me devuelvas la gana ni retires de mí. Es mi perro. Está adiestrado para vivir en la casa. Nunca ensucia nada. Es obediente. Es una delicia para vivir. Pero en la casa, dice, también tengo un hijo. Junto con el perro que era obediente, se llama, tenía un hijo. Tengo un hijo, dice, un bebé, que ensucia todo. Tira la comida por todas partes, mancha su ropa, es un desastre total. Pero ¿quién te cree que va a llegar a el hijo? No se trata de eso. O sea, no se trata de eso para la salvación, pero sí se trata de eso para la glorificación. Esta era la lección. Dice también, nosotros somos herederos de Dios, no por nuestros propios méritos, sino por su gracia. Y cuando uno comprende esto, uno porque es mejor, cuando uno le sale todo bien, no tiene gracia, porque es lógico. El problema es tener la misma alegría cuando las cosas son un desastre. Entonces, en todas las operaciones que hacen los científicos, no es así. Con alguna uno se satisface, y con otras uno queda a veces. No lo entiendo. Pero no por eso te echaron de la crisis. Estamos dentro. Bueno, para la salvación es así. Podemos equivocar, claro, y no vamos a ser muy claros. Tratemos de no equivocarnos muchas veces. No vamos a salir de los números. Como dijo Juan de Iglesia, tropezar de nuevo con la misma piedra. Con la misma piedra, claro. Por eso, en los cursos que no se dan de relaciones, digo, difícil equivocarse más. Equivocarse más. Errar no es. El tema pasa del conocimiento. ¿Cuál es? Que lleva la obediencia, no es el conocimiento. No aprender. Sino del quién le Claro, exacto. Si conocemos a Dios, Una vez uno comete el error de bisturí, te queda alguna cosa siempre la próxima vez vas a tener cuidado de acción. que va a Hay que aprender. Error en un momento uno de los hijos le O empieza sea, a está decir, bien que yo me pueda equivocar ¿por qué tenemos que en construir un aspecto de mi carácter o de mi temperamento, así, pues. Nunca lo dio. Y tal vez más de una vez, Caso pero no podemos tengo decir que que tener el equivocamos. propósito de pedirle ayuda a Dios. No él dice,
venciendo a Dios. Es todo lo que el proceso de santificación. Quiere que lo hagas, pero una cosa. Pero no porque me equivoque. Porque vaya a equivocar, ya me va a cierrar la boca. Porque estamos hechos de Pero sí nos da la posibilidad. entendemos lo de la herencia y de que solamente las promesas tienen prioridad. Pero como te Mira, a veces condenamos a las personas sencillamente pero como porque te han hecho algo. Le quitamos el valor a la persona. Nos interesa más la ley que las personas. Y Jesús vino justamente repasando todo eso. Interesa más la persona. Y A nosotros veces decimos, condenamos rápidamente a las personas porque transgredieron una norma. Una norma. Iglesia, Jesús sabe lo que dijo. Pensaban de esa manera. Saben ustedes, dice usted, lo que no saben, dice que estos estaban delante de ustedes. Yo me imagino lo que hablan pensado. Pero es cierto. Nosotros Era. La iglesia es horrible. Profesional es horrible. Y a mí me enseñaron esto, pero yo... Y aceptar la redención y dejaron de ser los que iban delante de Dios porque por su justicia creían que merecían el cielo. Las personas son más importantes que las cosas. las acciones, las actitudes y las actitudes de las personas. Que las cosas, regularmente nosotros valoramos por las cosas, a las o sea, estamos tan caídos que cuando nosotros vemos una persona que estamos en la iglesia, ¿quién es? ¿Será médico? Si es médico es una cosa. Lo que no nos damos cuenta, Jugamos en una a veces es nuestra prioridad en el sentido de justicia siempre está vinculada a la siempre. Es triste, pero es real y tendríamos que luchar contra eso. Porque es el primer principio de discriminación. Cuando luchamos por las cosas. El ser humano tiene un valor infinito para Dios. Miren las cosas. ¿Qué cosas pueden ser de mucho valor? ¿Qué cosas pueden ser de mucho valor para alguien? El agua, la casa. ¿Qué más? Las cosas. La marca de las cosas. Pero a mí se me rompe el auto. Claro, a mí se me rompe. ¿Qué es lo que hemos caído en la demostración de